Es un gusto coincidir en este espacio con ustedes y reciban de mi parte un abrazo en la distancia en estos momentos poco complicados en donde pues afortunadamente ya estamos enfrentando todos con éxito el problema que tenemos de la pandemia. Es un honor poder participar en el canal de YouTube de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Mi nombre es Ian Ipsen Guadalupe Castañeda Jiménez, soy docente de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses ya desde hace varios años, desde hace 9 años. Y bueno, pues además de saludarlos, procedería entonces a presentar el tema sobre el que vamos a charlar. Sería fundamentalmente el vinculado a los juicios orales penales, que de alguna manera resultan ser de mayor interés, sin duda, para la comunidad universitaria y para el público en general. Para iniciar la exposición, será importante tomar como punto de partida la gran reforma constitucional del 18 de junio del 2008. En ese sentido, vamos a encontrar que se reformaron 10 artículos a la Constitución. Sin embargo, esta no fue cualquier reforma. Esta reforma es sustancial porque nos está señalando un nuevo hacer en el ámbito procedimental penal. ¿A qué nos referimos con ello? Hay un antes y hay un después. Sin duda, en la vida de nuestro país ha habido muchísimas reformas a la Constitución. Sobre ello incluso alguna vez hizo una reflexión el maestro Felipe Tena Ramírez en su obra Derecho Constitucional Mexicano. Sin embargo, esta reforma es muy trascendente porque tiene que ver en forma directa en el cómo ahora nos vamos a organizar, o nos estamos organizando, para ser más precisos, en este ámbito del derecho. Punto número 1, ¿verdad? Decíamos, son 10 reformas constitucionales, de las cuales pues nosotros citaríamos a 8 de ellas. En ese sentido, entonces, tenemos que los artículos que realmente vienen interesándonos para el tema que hoy vamos a charlar, pues sería el 16, el 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como 123. En términos generales, podemos señalar que el nombre correcto, sin duda, consideramos, debe de ser, al abordar este tema, no precisamente el de juicios orales, sino tenemos que entender que estamos hablando de un gran sistema. Quizá el nombre más apropiado sería el de sistema acusatorio adversarial. ¿Por qué la denominación? Porque estamos partiendo de 3 ejes fundamentales. Primero de ellos sería la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El segundo de ellos, la delincuencia organizada. Y el tercero, el derecho procesal penal de corte acusatorio. Para entender la profundidad de la reforma constitucional, tenemos que revisar estos 3 grandes ejes. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, para tratarlo de resumir en algunas palabras, nos va a regular, entre otros temas, lo relativo al servicio civil de carrera, el ingreso, permanencia y ascenso. Por su parte, pues en relación al rubro de delincuencia organizada, se nos va a hacer saber que va a haber reglas especiales para quienes delinquen desde este aspecto. Y por cuanto hace al derecho procesal penal de corte acusatorio, pues tenemos que hay 3 grandes etapas. Etapa investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Por esa razón consideramos desafortunada la expresión juicios orales. La expresión mucho más completa vendría siendo la de sistema acusatorio adversarial, porque englobaría justamente los ejes que acabamos de comentar. ¿Cómo inicia este sistema? Pues con el requisito de procedibilidad. Acuérdense que la doctrina nos indica que hay, y también por supuesto la ley, nos indica que hay 3 requisitos de procedibilidad. Por un lado la denuncia, por otro lado la querella y por otro lado la declaratoria de perjuicio. En ese sentido, con esto se daría inicio propiamente a la etapa de investigación.
En la etapa de investigación vamos a encontrar ya no la denominación de averiguación previa, sino ahora de carpeta de investigación. Se va entonces a tratar, o pues en un momento dado se le da relevancia al recabar datos de prueba. De tal manera entonces que el informe policial homologado se puede constituir en un dato de prueba, así como un dictamen pericial, como una entrevista a un denunciante o bien a testigos. En ese sentido, en esta etapa de investigación encontramos distintos escenarios. Se puede abordar el escenario con detenido, se puede abordar el escenario sin detenido. En términos generales, por cuanto hace a esta etapa de investigación, encontramos que una vez que el agente del Ministerio Público considera que tiene elementos suficientes para proceder a la judicialización, que en otras palabras implicaría o sería el pasar el expediente al juez de control, pues tendríamos entonces que se iniciaría la audiencia inicial, en donde evidentemente digamos que estaríamos hablando de 3 audiencias. Estaríamos hablando de la audiencia de control de detención para el caso de que hubiese detenido, de formulación de la imputación, también por supuesto la vinculación a proceso y de medidas cautelares. En ese sentido, evidentemente, estos diferentes pasos que se acaban de mencionar estarían contenidos en la etapa de investigación. En un momento determinado se puede plantear, bajo ya el control del juez, la propia investigación. Y bueno, entonces podríamos hablar de los lapsos para concluir esa investigación. Podría ser, por supuesto, el término de 2 meses en casos de delitos no graves o hasta 6 meses en términos generales. Posteriormente se procede al cierre de esta etapa de investigación y entonces, bueno, pues en un momento dado, el agente del Ministerio Público determinará si procede a iniciar la segunda etapa, que sería con la acusación, etapa de investigación, o bien, en su caso, solicitar el sobreseimiento. Recordemos que el agente del Ministerio Público se atiene a distintos principios, uno de ellos elemental, el de la buena fe, el de objetividad. Ya hablando de la etapa intermedia o de preparación del juicio oral, decíamos hace un momento que se inicia con la acusación. La acusación es por escrito. Evidentemente, aquí tendríamos que el agente del Ministerio Público hace valer la teoría del delito, lo relativo a la conducta típica, antijurídica y culpable. También el asesor victimal va a jugar un papel muy importante, va a poder participar en esta acusación y la defensa hará lo propio, también a la luz de la teoría del delito. Una vez concluida esta parte, evidentemente se pasa al descubrimiento probatorio, en donde en un momento determinado, sobre todo la defensa, podrá entregarle al agente del Ministerio Público algún dato de prueba que considere relevante, ¿verdad? Hasta ese momento podría incluso entregarlo, quizá obedeciendo a criterios de estrategia en el litigio, por ejemplo. También tenemos la audiencia intermedia, que está dentro de la etapa intermedia. Aquí estaríamos hablando del ofrecimiento y depuración de los datos de prueba. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, pues en términos generales estaríamos hablando de debatir uno a uno los medios de prueba en audiencia que es pública y que es grabada o debe ser grabada. En esta audiencia también aparece el tema de la prescripción, aparece el tema de los acuerdos probatorios y también el tema de la prueba ilícita. Una vez concluido todo este procedimiento, pues evidentemente se puede llegar a dictar el auto de apertura al juicio oral. De ser esto así, en otro momento se estaría llevando a cabo la tercera etapa de este procedimiento. De tal forma, entonces, que los jueces que están involucrados con esta etapa, pues, y que además deben de ser independientes a los que intervinieron en etapa de investigación y etapa intermedia, proceden, decíamos, a dar lectura
al auto de apertura del juicio oral, ¿verdad? Hasta ese momento sabremos entonces, se enterarán pues, para decirlo de manera más directa, los jueces que van a intervenir se enterarán de lo que trata el asunto. Se procederá entonces al alegato de apertura, ¿verdad? En donde se hace valer, sin duda, la teoría del caso. La teoría del caso, algunos doctrinarios la definen como lo que viene siendo la versión de los hechos de cada una de las partes. Por tanto, pues en un escenario probable tendríamos dos teorías del caso, la del agente del Ministerio Público y la de la defensa. En esta lógica, en el alegato de apertura, el agente del Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba, iniciará haciendo valer la teoría del caso. Nos adelantará lo que en esa tarde, en un momento dado o en esa mañana, pues se va a presenciar, ubicando con circunstancias de modo, tiempo y lugar e ilustrando a los jueces sobre lo que versará la controversia. En su momento, la defensa podrá hacer lo propio o bien dedicarse solamente a controvertir los argumentos del Ministerio Público. Posteriormente, se pasará a lo que viene siendo el interrogatorio, el contrainterrogatorio, si es preciso, y el llamado por la doctrina el redirecto. En esta lógica, el oferente de la prueba puede llamar a estrado a algún sujeto procesal. En este caso podría ser un testigo, podría ser un perito, para los efectos de poder entonces conocer lo que les conste en relación a lo que se está resolviendo. En el interrogatorio, las preguntas pues se pueden afirmar que son abiertas, no sugestivas, y en un momento determinado, sobre todo para el caso de peritos, pues es importante acreditar al perito, vincularlo, ¿verdad? Y darle el espacio adecuado para que él pueda exponer exitosamente su dictamen. Posteriormente, después de que intervino el oferente de la prueba, ¿quién sigue? Pues quien seguiría sería la contraparte. El juez procede, cuando escucha "es cuanto, su señoría", el juez procede a preguntarle a quien no ofreció la prueba si va a contrainterrogar. La persona puede contrainterrogar. En este caso podría ser la defensa. De ser así, pues generalmente encontramos que en el contrainterrogatorio las preguntas son cerradas y sugestivas, ¿verdad? Aunque no están prohibidas las preguntas abiertas. Después de que uno a uno, ¿no?, a veces el Ministerio Público, a veces la defensa, proponen quién va a pasar al estrado, una vez agotado todo ello, se procede al alegato de clausura. En el alegato de clausura, nuevamente inicia el agente del Ministerio Público y a partir de ahí, también partiendo de la teoría del caso y de lo que se presenció en ese día en la sala de audiencia, se tratará de establecer una especie de resumen en donde se exalten los aciertos en relación a la propia teoría del caso, en este caso del Ministerio Público, y se adviertan los errores o debilidades de la contraria. La defensa también hará lo propio en ese sentido, para posteriormente dar paso a lo que viene siendo la sentencia. Esa parte resulta ser muy importante y con esto terminarían las tres etapas del nuevo sistema acusatorio adversarial. En resumen, lo que hay que destacar entonces es el contenido de la gran reforma constitucional del 18 de junio del 2008. Por un lado, los ejes fundamentales de los cuales ya hemos abordado de manera quizá muy breve, y lo relativo a las tres etapas del sistema acusatorio adversarial, advirtiendo que la denominación correcta, estamos convencidos, es la de sistema acusatorio adversarial más que la de juicios orales, en términos generales. De mi parte sería todo. Los invito a que nos sigan viendo en el canal de YouTube
de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Muchas gracias.